Ok, entonces, bueno, ahora vamos a tener la presentación de Aldo Camargo de la Universidad de Maryland en Baltimore, la Escuela de Medicina, y él nos va a comentar un poco sobre el Machine Learning en la medicina. Correcto. Muchas gracias. Bueno, voy a presentarles un resumen de cómo Machine Learning se está aplicando en la medicina, porque obviamente la medicina es un tema muy, muy amplio, entonces solamente vamos a hablar de cómo se está aplicando. Entonces, este es el contenido. Voy a hablar en la introducción, voy a hablar sobre Machine Learning, voy a hablar sobre la investigación clínica, que es importante saber que no es igual que una investigación de ingeniería o una investigación de ciencia. La investigación clínica es completamente diferente. Y algunas aplicaciones en la medicina que le considero importantes, basado en unos papers que he seleccionado, y unas conclusiones. Entonces, como introducción, no sé si ustedes qué edad tendrán, pero yo cuando estaba en la universidad, en 1994, muy poca gente sabía lo que era el Internet. Muy poca gente. Pero si nos damos cuenta ahora, el Internet prácticamente hasta un bebé lo usa. Y si no tenemos Internet, es prácticamente como si nos cortaran las alas. Entonces, eso es lo que hablamos del Internet ahora, que prácticamente nadie puede vivir sin Internet, es lo que va a suceder con lo que es Machine Learning, Deep Learning, Convolutional Network. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque el poder computacional de las computadoras estaba avanzado de una forma logarítmica, el poder de almacenamiento ha avanzado también de la misma manera. Entonces, los algoritmos que antes no se podían ejecutar por tiempo de ejecución y demandar mucho poder computacional, ahora se pueden hacer. Entonces, debido a esa situación, es que Machine Learning y Deep Learning y todo lo que son las aplicaciones relacionadas a mucho poder computacional se están usando y tienen mucha aplicación. No solamente en la medicina, sino en todos los campos de la ciencia y la ingeniería. Y la parte social también, o sea, prácticamente en todo. Entonces, ¿qué es Machine Learning? Machine Learning, si nosotros hacemos una comparación, no sé cuántos sepan de programación, cuando ustedes llevan un curso de programación, le decían, hágame un programa que te haga esto, ¿no? Haga un programa que te haga este otro. Pero Machine Learning, cuando uno desarrolla un programa de Machine Learning, uno lo programa de tal forma que pueda aprender o descubrir cómo puede resolver un problema para el cual no ha sido programado, ¿no? Es la idea de Machine Learning. Se puede decir Machine Learning, ¿no? O sea, que aprende, la máquina aprende de una manera, se puede decir, por sí misma, ¿no? Entre comillas, por sí misma, ¿no? Entonces, dentro de Machine Learning existen, yo lo he clasificado en estas cuatro grupos de aprendizaje. Algunas personas lo ponen en más clasificaciones, pero yo lo he puesto así porque más o menos considero que eso está sucediendo. Aprendizaje supervisado, que ahorita voy a mostrarles una diapositiva que mejor que ese aprendizaje supervisado, pero en pocas palabras, aprendizaje supervisado es que nosotros tenemos el algoritmo en el cual nosotros le decimos, si nosotros queremos clasificar gatos con perros, por decir, le decimos qué imágenes son gatos, qué imágenes son perros, y de ahí, en base a eso, lo entrenamos. Una vez que entrenamos el modelo, le ingresamos una nueva data y vemos qué tal se comporta ese modelo. Dentro de estos algoritmos de aprendizaje supervisado se puede hacer clasificación, que es lo que les acabo de comentar, o regresión. Regresión podría ser, por ejemplo, estimar el crecimiento del PBI, estimar el crecimiento del COVID-19, cuál va a ser el COVID-19 de cada 7 días, por así. O estimar la caída del bolsa de valores, etcétera. Eso se llama regresión. Aprendizaje no supervisado, mayormente eso es en la clasificación. No supervisado se le dice porque uno le ingresa la data, pero no etiquetada. Yo no sé si le ingreso imágenes de perros y gatos, yo no le digo este es un perro, este es un gato, sino le ingreso así, ¿no? Y dentro de después de estos aprendizajes, los he puesto lo que es Convolutional Networks y Deep Learning, que son los nuevos métodos que han salido en base a, primero en base a redes neuronales,
pero ya Convolutional Neural Networks y Deep Learning ya son más elaborados porque ya Convolutional Neural Networks usa capas de convolución y otros tipos de capas que permiten un aprendizaje más rápido y que tome menos poder computacional y también que aprendan más cosas. Y Reinforced Learning es basado en cuando, por ejemplo, cuando uno entrena a su perro, le das una tarea y cuando hace la tarea le das un reward, ¿no? Un premio, ¿no? Entonces, y de esa forma aprende más rápido. Entonces, este es el grafiquito que le estaba comentando, el aprendizaje supervisado, cómo funciona. O sea, ustedes pueden ver en el paso 1, nosotros le damos una etiqueta de perros y gatos, perro, entonces eso lo mandamos a nuestro algoritmo que puede ser Random Forest, algoritmos que se van en el teorema de Bayes, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que tenemos el modelo ya está entrenado, entonces yo le ingreso ya otras imágenes. Le ingreso otras imágenes y me dice, ok, estos son gatos, estos no son gatos, ¿no? Y si hay un error, siempre ese error sirve también como alimento hacia el algoritmo para que ese algoritmo se pueda mejorar también. Entonces, las aplicaciones son clasificación y regresión, ¿no? Como les había comentado anteriormente. En algoritmos no supervisados, los algoritmos no supervisados son, como pueden ver aquí, que no les pongo una etiqueta. Yo le ingreso imágenes nada más de gatos y perros y el algoritmo solo va a clasificar. Este es un grupo similar y este es otro grupo similar. Él no va a decir que son gatos o que son perros, sino dice que estos tienen una característica de píxeles, de imágenes, de características tienen similares, ¿no? Pero ya nosotros vamos a ver que son diferentes, ¿no? Eso se llama clustering, ¿no? Y también se usa para detectar anomalías, por ejemplo, anomalías en la producción de un producto, en la producción industrial, etcétera, etcétera. Son problemas típicos que suceden en los cursos de Machine Learning. Convolutional Neural Networks fue desarrollado por Jean-Louis Lecun, que es él es francés de origen y trabaja ahorita, es presidente de inteligencia artificial de Facebook, su profesor es presidente de inteligencia artificial de Google. Se basa en la idea de ellos, primero fue desarrollar un reconocimiento de caracteres, de handwriting, de escritura a mano, porque en Estados Unidos se maneja mucho el sistema postal, envío de cartas, entonces querían hacerlo de manera automática, que reconozca a quién está yendo, la dirección, el código postal y toda esa información, pero de manera automática, ¿no? Entonces, con esa intención fue desarrollada, me parece, en 1980 y tantos, 83, más o menos, y muy poca gente le dio en ese tiempo cabida porque requería mucho tiempo computacional, ¿no? Pero con la aparición de los GPUs, aparición de los TPUs, aparición de muchas herramientas libres y aparición de muchas librerías de código abierto como TensorFlow y demás, han hecho que esta tecnología, esta metodología se puede usar en cualquier campo de la ciencia y la ingeniería. Aprendizaje reforzado es, como estaba comentando, se basa en agentes y la idea es que el algoritmo, el método, el modelo vaya aprendiendo mediante una adaptación de un reward. O sea, si estás más cerca a la función objetivo, ok, es un reward, ¿no? Entonces, de esa forma aprende. Ahora, investigación clínica. La investigación clínica es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque cuando yo trabajé, yo soy peruano, yo he trabajado mucho en el Perú, he hecho investigación, he hecho muchas cosas allá, y cuando hice un software para mejoramiento de imágenes médicas, me dijeron, ¿dónde lo has probado? Yo le dije, lo hemos probado en unas 200 personas. No, es muy poco, me dijeron. Entonces, dije, ¿por qué? Entonces me puse a investigar, y esa investigación me hizo inclusive tomar un curso de 9 meses de investigación clínica, ¿no? Que se llama PPCR, que lo tomé en la Universidad de San Martín, y es un convenio con la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces, ahí me pude dar cuenta que la investigación clínica es una investigación que tiene muchos parámetros, ¿no? Pues, y se hace mucho en la estadística, porque los médicos, en la investigación clínica, como resultado, es una nueva medicina, es un nuevo tratamiento, es una nueva vacuna, es una nueva forma de proceder ante una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los papers que salen en artículos clínicos, los médicos lo leen y en base a eso
desarrollan sus nuevos tratamientos. Entonces, los papers que salen en esta investigación clínica tienen que ser muy rigurosos, se basa mucho en el power de la data, se hace mucho en cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad, qué tipo de datos son, o sea, si sé que cuántos hombres, cuántas mujeres, el rango de edad, años de educación, etcétera. O sea, es muy complejo, se basa mucho, hay mucha información, mucho manejo estadístico, ¿no? Entonces, que eso yo no lo sabía antes, pero ya cuando yo llevé ese curso y demás que estoy trabajando yo con imágenes del cerebro, lo he visto más de cerca, ¿no? No sé si ustedes, bueno, habrán podido ver la cama en hospital, y ustedes ven que en la cama en hospital hay un montón de sensores, hay muchos dispositivos, muchas señales, y esas señales son almacenadas, ¿no? Se toma información pues, del pulso, presión de la sangre, etcétera, señales del corazón, etcétera, 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 ¿no? Niveles de oxigenación. Entonces, toda esa información se toma, e inclusive hay mucha gente que está tomando esa información para hacer diagnósticos basados en inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué aplicaciones hay en la medicina? Hay muy diversos, ¿no? Pero las más importantes son el desarrollo de nuevas medicinas, o sea, se llaman nuevas drogas, ¿no? Medicina sería la palabra más adecuada. Ayudar en el diagnóstico del paciente, ayudar en el análisis de las imágenes médicas, por ejemplo, detección de tumores, o detección, por ejemplo, de cáncer, o detección de, por ejemplo, de Alzheimer. El Alzheimer, que es una enfermedad que ocurre en gran parte por parte genética, en otra parte cuando con la edad uno deja de hacer actividades que antes hacía cuando era joven. Entonces el cerebro pierde plasticidad, hay como son células que se llaman alfa, beta y el tau, que son afectadas, y esas células, al ser afectadas, van quemando, van rompiendo, se podría decir, conexiones en las neuronas, y poco a poco clústeres de neuronas se van rompiendo, y poco a poco partes del cerebro se van desconectando con el cerebro. Entonces el cerebro, ustedes no sé si saben, tiene funciones, cada parte del cerebro tiene una parte para el olfato, para la vista, para la parte motora, etcétera, para el conocimiento de rostro, etcétera, ¿no? Entonces si el cerebro va perdiendo esas conexiones con el tiempo, la persona no se reconoce su nombre, no reconoce la persona, etcétera. O sea, son problemas, etcétera. Ayuda en el tratamiento y pronóstico de la evolución de una enfermedad, y como lo que está viniendo mucho es la medicina de precisión, ¿no? Entonces es lo que se está viniendo, porque es el uso de la machine learning con una gran cantidad de información. Por ejemplo, encontré este paper en donde mencionan que mediante el uso de una herramienta que se llama, acá está la herramienta, se llama Badging ML, si ustedes lo chequean, la presentación también se la enviaba a Modesto Montoya, pueden descargar. Ese Badging ML es un código que pueden bajar de GitHub. Han usado estos investigadores, les ha permitido hacer una especie de preselección de candidatos de vacuna. Entonces, y justo pues con este tema del COVID-19, ¿no? Que se está buscando la vacuna, ¿no? Y también hay otras investigaciones en el COVID-19, muchas investigaciones en el COVID-19 ahora, inclusive pues están usando rayos X y CT para el diagnóstico inmediato, ¿no? Si una persona tiene el COVID-19. Bueno, obviamente es un indicador, porque el COVID-19 tiene muchas señales y algunas personas funcionan, para otras no, ¿no? Por ejemplo, también puede ayudar en el pronóstico de la enfermedad. Por ejemplo, en Europa tienen un programa que se llama Mosaic, donde han reclutado pues bastantes personas, miles de personas que tienen problemas con diabetes, y mediante el uso de random forest y binary classification han permitido ver cuál va a ser el pronóstico, cuál va a ser la complicación de esos pacientes, ¿no? Entonces, esa es otra aplicación que se puede hacer y que se tiene con Machine Learning. Bueno, otra
Otra aplicación que encontré que consideré importante ponerlo aquí es, por ejemplo, el uso de Deep Learning en el Alzheimer disease, que les comento un poco del Alzheimer disease. Diagnóstico, clasificación y pronóstico, usando imagen Neuroimaging Data. Neuroimaging Data son imágenes del cerebro. Entonces, en la imagen del cerebro tenemos varios tipos de imágenes. Tenemos imágenes PET, que es basado en la emisión de fotones radioactivos, que lo que hace es detecta el consumo de glucosa, del cerebro. Mientras más consume glucosa, significa que el cerebro es más activo. Mientras menos consume glucosa, significa que es menos activo. Otro tipo de imagen se llama el MRI, que es Magnetic Resonance Imaging, que se basa en los Volt. Los Volt es como detectar sangre, como detectar donde hay más flujo de sangre, ¿no? Algo así. Entonces, donde hay mayor flujo de sangre, obviamente el cerebro está activo. Donde no hay flujo de sangre, el cerebro no está activo en esa parte, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces lo que hace en este método, analiza varios approaches, varias formas de investigar el Alzheimer, y se da cuenta que usando Deep Learning y Convolutional Neural Networks, usando Convolutional Neural Networks y Recurrent Neural Networks, obtienen una precisión de 96% en clasificar si una persona tiene Alzheimer o no, y una precisión de 84% en ver en determinar si la persona se va a convertir de MCI, que significa mínimo algo así, ¿sí? A AD, o sea, pueden detectar qué persona va a convertirse a Alzheimer en un determinado tiempo. También otra prueba que encontré que es importante mencionarlo es también el usar Deep Learning en ver cómo evoluciona el cáncer al pulmón en pacientes. Acá, por ejemplo, hemos usado 179 pacientes y han obtenido pues un pronóstico y tratamiento de qué pacientes tienen, de acuerdo a ciertas características, obviamente tienen mayor comorbilidad, que significa que mayor pacientes tienen mayor probabilidad de morir y que otros pacientes tienen mayor probabilidad de sobrevivir en un determinado tiempo. Y por último, la medicina personalizada. ¿Qué es la medicina personalizada? O sea, la medicina personalizada es como resumir todo lo anterior que hemos hablado. ¿Por qué? Porque tenemos información genética, tenemos información de celular, tenemos información de imágenes, tenemos información de cuestionarios psicológicos, tenemos información de cuestionarios de médicos, etcétera, clínicos. Entonces, toda esa información es juntada, es fusionada, y con eso se puede hacer una medicina personalizada. ¿Qué significa? Que la medicina que funciona para una persona A no necesariamente va a funcionar exactamente para la persona B. Entonces, la medicina personalizada, su objetivo es eso, ¿no? Que tratar de desarrollar una medicina que funcione para distintos tipos de personas. O sea, para aquí te este tipo de medicina, para ese tipo de medicina, etc. ¿no? Se llama medicina personalizada. En base, obviamente, a todas las informaciones que les comenté, ¿no? Imágenes, información genética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De la misma manera que Internet cambió nuestras vidas, los ha cambiado. El que diga que no, obviamente, tiene que pensar, porque realmente han cambiado nuestras vidas. Lo mismo va a suceder con Machine Learning. Machine Learning, pienso que todas las personas deben saberlas. No, hay Machine Learning para personas que no conocen nada de matemáticas, que no conocen nada de programación, para niños inclusive. Entonces hay muchas formas de emprenderlo y es bueno porque es algo que viene. Machine Learning permite optimizar recursos. ¿Por qué? Porque hay gente que puede inclusive reducir el tiempo de desarrollo para fármacos. Y ese es un gran ahorro. Y en la investigación clínica está siendo beneficiada por este avance, ¿no? De Machine Learning. Entonces, eso sería todo para mí. Esto es todo. No sé. Muchas gracias, doctor Camargo, por su presentación. Bueno, bastante interesante el tema del Machine Learning.
como usted dice, bueno, siguen apareciendo metodologías, aunque esta creo que no es tan nueva, pero siguen mejorando la capacidad para poder analizar la gran cantidad de información que ahora se tiene que tratar en todos los campos, ¿no? Sí, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Es una herramienta, ¿no? Ya no se puede condicionar, sino que ya es una herramienta que se tiene que usar, ¿no? Prácticamente. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Una última consulta, doctor. Ah, bueno, nosotros justo estuvimos trabajando unos sistemas o proponiendo unos sistemas de clasificación de los genomas de SARS-CoV-2 basado en, bueno, en los genes de ADN, ¿no? Bueno, ARN en este caso. Y bueno, nosotros utilizamos, entre comillas, metodologías clásicas de alineamiento de secuencias y construcción de árboles filogenéticos con sus respectivos sistemas de validación estadística, ¿no? Pero fue interesante que en uno de nuestros envíos de nuestro manuscrito a una revista, a Nature en realidad, ellos nos respondieron con que el trabajo estaba bastante interesante, pero que había un trabajo similar que había usado Machine Learning para hacer una clasificación de virus, ¿no? Y que eso en parte podía opacar, digamos, las contribuciones de nuestro estudio. Entonces, bueno, yo leí el paper que ellos me citaron para ver eso y, bueno, entendí poco de la parte de Machine Learning, pero ese tipo de cosas podría ser, por ejemplo, si nosotros le damos un conjunto de secuencias, Machine Learning podría aprender cómo clasificar esos tipos de virus, o sea, generar tipos de virus, por ejemplo. Sí, claro, sí se puede hacer. Se puede hacer. Se está usando mucho en genética ahora, sí, eso es cierto. Pero si gustas, tú puedes enviarme el paper que me dices, que mencionas, y yo te lo puedo digerir y explicar. Claro, sería interesante porque viendo que digamos, hay estas nuevas metodologías, a nosotros también nos gustaría aprender eso y mejorar y actualizarnos, ¿no? Si esos son los métodos que ahora se usan, porque principalmente creo que la gran ventaja es el poco esfuerzo computacional que necesitan y la rapidez con la que pueden obtener el objetivo, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Necesariamente para la primera parte necesitas una buena computadora para hacer la parte del entrenamiento. Una vez que tienes el modelo, ya lo puedes correr hasta en tu celular, ¿no? Qué interesante. Entonces, doctor, muchas gracias por eso. Le voy a enviar el paper. Sí, me envías nomás a mi correo que está en la primera página, o también mi correo que es bien fácil, es mi nombre, punto, mi apellido, @gmail.com. Ok, aldo.camargo@gmail.com, o este correo que es este correo de la universidad. ok, ya lo anoté. Muchas gracias. Muchas Un abrazo. gracias. Gracias. Ok, muchas gracias también por su exposición, por su presentación, por compartir esa información interesante.